Nunca me consideré una persona supersticiosa. No creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en conspiraciones. Hasta que una noche, todo eso dejó de ser una broma para mí. Mi nombre es Mauricio. Soy ingeniero en sistemas. Y esta es la historia de cómo cometí el peor error de mi vida, por simple curiosidad. Todo comenzó hace 2 años, en una noche larga de insomnio. Estaba navegando en foros ocultos, sitios donde se comparte información clasificada, filtraciones, documentos prohibidos. No buscaba nada en particular. Solo quería sentir esa descarga de adrenalina que te da cuando crees que estás viendo algo que nadie más debería ver. Entre cientos de hilos muertos, encontré uno que simplemente decía: Operación Fantasma, Top Secret Leak 2001, descargar bajo tu propio riesgo. No pensé, simplemente hice clic. El archivo era un compendio de documentos militares, al menos eso parecía. Informes internos, mapas, nombres. Lo abrí sin darle demasiada importancia. Al principio, era aburrido. Comunicaciones entre bases, órdenes de rutina. Pero a medida que avanzaba, los documentos se volvían más oscuros. Había registros de experimentos humanos en zonas rurales, desapariciones encubiertas, proyectos que ni siquiera tenían nombre. Y entonces encontré un informe especial, un archivo de texto que simplemente decía: Fantasma activado. Lo leí con la respiración contenida. Describía algo que no debía existir. Una operación de control civil absoluto, donde sujetos de prueba serían rastreados, observados y eliminados si se convertían en riesgos. Había coordenadas, fechas, fotografías pixeladas de gente común, familias enteras, etiquetadas como amenazas latentes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si, al leer esas líneas, alguien hubiera cruzado la línea que separa al observador del observado. Y entonces, la luz de mi monitor parpadeó. Solo un segundo, pero suficiente para que mi reflejo en la pantalla se deformara, como si algo invisible se moviera detrás de mí. Apagué todo de inmediato, el ordenador, las luces, y me metí en la cama. Pero esa noche, afuera, en la calle vacía, juraría que vi estacionarse un auto negro. No le di importancia. Quise pensar que era mi imaginación. Quise creerlo. Al día siguiente, cuando salí para ir al trabajo, noté algo aún peor. Mi auto tenía un pequeño sticker en la ventanilla trasera. Un simple rectángulo blanco, con una palabra escrita a mano, en tinta negra: visto. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a vomitar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo ese maldito aire denso, cargado de algo que no podía explicar. Corrí de vuelta a casa. Entré, cerré todas las puertas y ventanas y desconecté la computadora. Pero no servía de nada. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba susurros afuera de la casa. Sombras que no estaban ahí cuando miraba, pero que sabía que se movían. Un día, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Era yo, tomada desde afuera de mi ventana. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo que era casi físico, como si mi propia piel quisiera desprenderse de mí para escapar. Intenté ir a la policía, claro. ¿Pero qué iba a decirles? ¿Que descargué archivos prohibidos y ahora me están cazando? Ellos no me creerían. Nadie me creería. Porque esto no era un simple robo de identidad. Esto era una cacería. Una noche, la última que pasé en esa casa,
Escuché cómo alguien giraba la perilla de la puerta principal. Suavemente, pacientemente, como si supiera que yo estaba despierto, temblando del otro lado. Me encerré en la habitación, puse el seguro y marqué al 911. Pero la llamada nunca se conectó. Solo escuché una voz susurrando al otro lado. Ya estás dentro, Mauricio. Ya eres parte de la operación fantasma. Y entonces, golpes. Primero suaves, luego violentos, frenéticos, como si intentaran arrancar la puerta de un solo golpe. Corrí hacia la ventana. Brinqué al jardín trasero, rasgándome las piernas en las ramas. Corrí hasta la calle. No sé cuánto tiempo corrí. No sé cómo sobreviví. Solo sé que de algún modo esa noche escapé. Hoy vivo en una ciudad diferente, sin redes sociales, sin cuentas a mi nombre, sin vida real. Solo soy un fantasma más, escondiéndome de esos otros fantasmas que caminan entre nosotros, porque ellos siguen ahí, observándote, esperando, y nunca sabrás que ya eres parte hasta que sea demasiado tarde. Soy Samuel, tengo 23 años, y lo que les voy a contar no es una historia inventada. No es un creepypasta, no es un cuento para asustarte, es un testimonio, un maldito grito de advertencia. Porque yo fui víctima, y puede que tú lo seas también, sin saberlo. Soy streamer, o era. Tenía un canal decente, nada enorme, pero con una buena comunidad. Juegos, reacciones, cosas típicas. Hasta que una noche, en medio de una transmisión, recibí una donación extraña. La notificación sonó como siempre, pero el mensaje era solo un enlace .onion. Pensé que era una broma o algún tipo de spam, pero el mensaje venía con un reto. Samuel, entra en vivo, te va a interesar. La audiencia se volvió loca en el chat. Querían que lo hiciera, y como idiota, lo hice. Tenía instalado Tor por pura curiosidad de hace años, así que lo abrí. Entré al enlace. Pantalla negra. Solo un título arriba en letras rojas. The Mirror Room Live Feed. Y debajo, una transmisión en directo. Mi primera reacción fue confusión. La cámara mostraba una habitación mal iluminada, con muebles genéricos, una silla vacía, una cama desordenada. Y luego lo noté. Era mi cuarto. Sentí que la sangre se me congelaba. Esa no era mi webcam. Esa cámara estaba colocada desde una esquina que yo no podía ver desde ningún ángulo. Apagué la transmisión. Silencio total en mi habitación. Me quedé sentado frente a la pantalla, sin mover un solo músculo. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas cámaras más había? Corrí al closet, al baño, bajo la cama, detrás de los muebles. No encontré nada, pero yo lo había visto. Mi cuarto, en vivo, desde un ángulo que no era posible desde mi equipo. Intenté fingir normalidad. Volví a transmitir al día siguiente, sin mencionar nada. Pero al poco rato, otra donación. ¿No te gustó verte desde nuestro punto de vista? Sentí que me faltaba el aire. Y ahí empezó todo. Cada noche, el sitio mostraba una nueva transmisión. Primero fue mi sala, luego la cocina, después mi ducha, y siempre desde ángulos imposibles. Ángulos donde nunca encontré cámaras, ni luces, ni dispositivos, nada. Fui a la policía. Revisaron mi casa. Me miraron raro.
Me dijeron que no encontraron ningún dispositivo de grabación, que probablemente fue un montaje. ¿Montaje? No podían explicar cómo sabían el color exacto de mi toalla, o la posición de mis zapatos debajo de la cama, o lo que dije en voz baja mientras hablaba solo en la noche. Cambié las cerraduras. Puse cámaras propias. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Y aún así, cada noche, aparecía un nuevo video. Y cada noche, me grababan más cerca. Un día, ya no era desde una esquina. Era desde la puerta abierta de mi habitación. Empecé a perder la cabeza. Cada objeto en mi casa era una amenaza potencial. Cada luz roja podía ser un lente. Cada sombra en mi cuarto me parecía un intruso. Empecé a recibir mensajes privados, esta vez a mi correo. Fotos mías dormido. Capturas de pantalla de mis streams, con gente en el fondo que yo juro no estaba ahí. Una noche, justo antes de cerrar mi computadora, se abrió una nueva ventana del navegador. Automáticamente, sin tocar nada, mostraba la transmisión más reciente. Yo, durmiendo, y en la esquina, una figura, alta, inmóvil, mirándome. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Y lo peor, no era una cámara oculta, era alguien. Me fui. Esa misma noche. Dejé todo. Celular, computadora, tarjetas. Tomé lo necesario y desaparecí. No dejé mensaje a nadie, ni un post, ni una señal. Y aún así, a veces, en la madrugada, recibo correos desde direcciones aleatorias, casi vacíos, sin texto, solo una imagen adjunta, capturas de la habitación donde estoy, fotos mías, durmiendo, escribiendo, leyendo, desde ángulos que nunca podré ver. Si estás escuchando esto, haz caso. No abras enlaces extraños. No confíes en que tu casa está vacía. No creas que por tener el Wi-Fi apagado estás a salvo. Porque la Deep Web no necesita que entres. Solo necesita que un día alguien te elija para verte. Y una vez que te ven, ya no eres un espectador. Eres el show. Me llamo Esteban. Siempre fui de los que se meten donde no deben. No por maldad, sino por esa necesidad estúpida de querer saberlo todo, de entender lo que otros ocultan. Ese instinto fue lo que me llevó a perderlo todo. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Estaba en un servidor de foros ocultos, lugares donde usuarios anónimos comparten desde teorías hasta filtraciones reales. Había un hilo nuevo, sin título, solo un símbolo, un círculo con un punto rojo al centro. Entré por curiosidad. El post era corto. Solo decía: ya fuiste observado, ya has sido considerado. Si deseas participar, presiona aquí. Asistencia obligatoria si aceptas. Y abajo, un botón gris. Aceptar invitación. Lo más extraño es que mi nombre de usuario ya aparecía validado, como si alguien hubiera estado esperándome. No sé por qué lo hice. Tal vez por arrogancia, tal vez por aburrimiento, tal vez porque no sabía que el infierno podía comenzar con un clic. Presioné el botón. En ese instante, la página se volvió negra. Apareció un texto. Confirmado. Te esperamos. Hora, 3:33 de la mañana. Lugar, ya lo conoces. Debajo, un mapa. Ubicación. Una calle de mi propia ciudad, a solo 20 minutos de mi casa. Sentí un escalofrío.
No había puesto mi ubicación en ningún lado, ningún permiso activado, nada. Y aún así, ellos sabían. Pensé que era un truco, un juego de hackers para asustar a idiotas como yo. Pero a las 3:30 de la mañana no pude dormir. Me vestí, tomé el coche y fui. Solo para ver, solo para confirmar que era una broma. El lugar era un viejo estacionamiento subterráneo, abandonado desde hacía años. La rampa estaba abierta y, para mi sorpresa, había otros autos. 5, todos apagados, con gente adentro, como yo, esperando. A las 3:33 en punto, las luces del lugar se encendieron solas y una pantalla blanca descendió desde el techo de concreto. Sin sonido, sin introducción, solo imágenes, grabaciones en blanco y negro, gente caminando por supermercados, niños jugando en parques, parejas discutiendo en sus casas, todo grabado en secreto, cientos de fragmentos, personas normales, viviendo su vida, hasta que, en cada uno de ellos, en algún rincón de la toma, aparecía una figura, alta, inmóvil, con un rostro borroso, como si la cámara no pudiera enfocar su existencia. Una mujer de cabello lacio, vestida completamente de blanco, mirando directo a la cámara o a la persona que estaba siendo grabada. En cada grabación, ella estaba más cerca, cada vez más definida, hasta que, en el último clip, solo había una habitación vacía y su rostro en primer plano. La pantalla se apagó y el silencio volvió. Nadie dijo nada. Los motores se encendieron, uno a uno. Los autos se fueron. Yo también. Desde esa noche, ella me sigue. Primero en sueños, luego en reflejos, después en las calles. No importa dónde esté, siempre hay una mujer de blanco a la distancia. Nunca me habla, nunca corre, solo me mira. He recibido nuevas notificaciones en mi celular, sin remitente, solo fotos mías, desde el techo de mi edificio, desde detrás de la puerta de mi casa, desde adentro de mi baño. Y cada mensaje lleva el mismo símbolo, el círculo y el punto rojo. Intenté advertirle a otros. Entré de nuevo al foro, pero ya no existe. No hay registro de ese post, ni de la cuenta, ni del mapa. Solo hay una frase en mi navegador cada vez que intento buscar. Invitación aceptada. Ya eres parte del círculo. Ahora entiendo. No era una invitación a mirar. Era una invitación a ser visto. Y ahora ella me observa todo el tiempo. ¿La ves tú también? No importa, porque si estás oyendo esto, la próxima invitación es para ti. Soy Fabián, y quiero contar algo que me ha estado carcomiendo por dentro desde hace meses. No es fácil de explicar, porque ni siquiera yo entiendo cómo empezó. Solo sé que una noche prendí la televisión y vi mi vida en ella. Todo comenzó el día que me mudé. Había conseguido un departamento barato, muy por debajo del precio promedio. Un lugar pequeño, algo viejo, pero tranquilo. Me dijeron que el inquilino anterior se había ido sin dejar rastro. No pregunté por qué. No quise saber más. Error mío. La primera semana fue normal. Hasta que una noche, mientras cenaba, mi control se deslizó del sofá y cambió de canal. No lo toqué. Simplemente se deslizó. Y ahí lo vi. Canal 197. Pantalla gris con interferencia.
pero entre los parpadeos, algo se formaba. Mi cocina, mi cuerpo, ahí, comiendo, pero desde arriba. Al principio creí que era una coincidencia. Tal vez una vieja grabación, un truco de señal, una broma, pero no. Moví la mano, y en la pantalla, mi imagen también lo hizo, en tiempo real. Miré alrededor, busqué cámaras, lentes ocultos, sensores. Nada. Volví a mirar la televisión, y la imagen ya no mostraba mi cocina. Ahora era mi baño. Apagué la televisión, pero el canal seguía apareciendo solo, sin importar qué hiciera. Durante los días siguientes, intenté ignorarlo. Dejé de prender la tele, pero eso no sirvió, porque un día encontré una nota en el refrigerador. No era mía, solo decía: no apagues el canal, tú eres el contenido. Y en la esquina, una marca, 197. Volví a encender el televisor. Esta vez la cámara estaba en mi habitación, apuntando directamente a mi cama. Yo no estaba ahí, pero en la imagen, alguien más sí. Una figura, de espaldas, sentada en el borde del colchón, inmóvil. Grité, corrí a la habitación. No había nadie. La cama estaba intacta, pero la marca 197 ahora estaba grabada en la almohada, no escrita, marcada como una quemadura. Fui a la policía. Revisaron todo. Cámaras ocultas, 0. Dispositivos de vigilancia, nada. Me recomendaron ver menos televisión. Ese día, al volver a casa, encontré la pantalla del televisor encendida, sin sonido, solo texto blanco sobre negro. No necesitas buscar. Ya estás en vivo. Cambié cerraduras, apagué la electricidad, incluso me hospedé en casa de un amigo. Pero allá, mientras dormía en su sofá, el televisor del cuarto se encendió solo. Canal 197. Yo, acostado en ese mismo sofá, y detrás de mí, la figura otra vez. Más cerca, siempre más cerca. Hoy ya no veo el canal, no porque no quiera, sino porque el canal ya no está en la televisión. Ahora aparece en mi teléfono, en monitores públicos, en pantallas de tiendas, en reflejos de cristales que no deberían mostrar movimiento. Mi imagen, mi vida, siempre observada, siempre transmitida, y en cada nueva emisión, ella aparece, ya no sentada, ya no inmóvil, ahora camina, y cada vez más cerca del lente. Si algún día ves en tu televisión un canal sin nombre, sin programación, y te ves ahí haciendo algo que aún no has hecho, apágala, rompe la pantalla, destrúyela si es necesario, porque si sigues mirando, tarde o temprano, ella también te verá, y entonces serás parte del canal 197. Me llamo Ricardo, y por años creí que el terror venía de lo paranormal, de lo inexplicable. Pero no. El verdadero miedo no viene de fantasmas, sino de cosas que te miran sin que te des cuenta, y de objetos que no debiste haber tocado jamás. Todo comenzó un martes por la tarde. Había pedido varias cosas en línea: cables, un soporte de monitor, cosas de oficina. Cuando llegó el paquete, no me pareció raro que no tuviera etiqueta de tienda. Pensé que era uno de esos envíos tercerizados. Solo decía entrega especial y mi nombre escrito a mano. Nada más.
Lo abrí sin pensarlo. Dentro había una laptop vieja, envuelta en plástico, sin marca, sin número de serie. Pensé que era un error, pero la curiosidad me ganó. La conecté, encendió sin problemas. Y eso fue lo peor que pude haber hecho. El sistema operativo no era ninguno conocido, ni Windows, ni Linux. Era algo personalizado, muy crudo. Pantalla negra, letras verdes y un mensaje. Este dispositivo está vinculado. Gracias por participar. ¿Vinculado a qué? Intenté reiniciarla, pero ya no respondía. Solo mostraba una carpeta llamada Proyecto Mímesis. Había docenas de archivos, todos con fechas y códigos extraños. Videos, documentos, grabaciones de audio. Y al abrir uno, vi mi propia cara, grabada desde arriba, en mi habitación, dormido. Sentí cómo me temblaban las piernas. Retrocedí. La laptop no tenía cámara, ni wifi, ni ninguna señal visible de conexión. Y sin embargo, ahí estaba yo, captado desde un ángulo imposible, la noche anterior. Pasé el resto del día buscando cámaras en mi casa. Nada. Revisé el router, los enchufes, hasta los focos. Todo parecía normal. Pero esa noche, algo cambió. Justo cuando apagué la luz para dormir, escuché un clic metálico, como si algo se hubiera activado detrás de la pared. A la mañana siguiente, había otro video en la laptop. Esta vez, grabado desde adentro de mi closet. Se veía cómo me levantaba al baño, cómo hablaba solo, cómo miraba detrás de la puerta sin saber que había algo más allí. Fui a la policía. Les llevé la laptop. Me dijeron que la revisarían. Tomaron mis datos. Esa noche me quedé en casa de un amigo, pero aún ahí me siguieron. Al despertarme, había una memoria USB junto a mi mochila. Dentro, una sola imagen, yo, durmiendo, en el sillón de su sala. No había escapatoria. La policía me llamó al día siguiente. Querían devolverme la laptop. Dijeron que no encontraron nada anormal, que el disco estaba completamente vacío. Ni una sola imagen, ni un archivo. Nada. Les grité que era imposible, pero no me creyeron. Empecé a recibir mensajes en mi correo, sin texto, solo enlaces. Cada uno me llevaba a una transmisión de mí, lavando platos, viendo la televisión, sentado en el baño, todo en tiempo real. ¿De dónde lo grababan? ¿Quién lo veía? No lo sé. Solo sé que había una pestaña junto a la transmisión que decía: comparte tu sujeto, pasa el paquete. Pasaron días, semanas. Vivía sin dormir, sin hablar con nadie, hasta que una madrugada encontré una caja nueva frente a mi puerta. Misma cinta, mismo papel. Pero esta vez, el nombre no era el mío. Era el de mi vecino. Un niño de 14 años. No supe qué hacer. No podía destruirla. Intenté quemarla y la caja volvió a aparecer a la mañana siguiente, intacta. Como si algo me estuviera diciendo: no es tu turno de decidir. Esa misma tarde, el chico del departamento 204 desapareció. Nadie sabe nada. La policía dice que se fue con un familiar. Mentira. Yo sé que lo tomaron, porque esa noche la laptop volvió a encenderse sola, y en la transmisión vi al chico, temblando, frente a una pared blanca, y detrás de la cámara, una sombra alta, sin rostro, solo presencia. Hoy sigo recibiendo cajas, con diferentes nombres,
vecinos, gente del trabajo, gente que no conozco. Y sé que si no las paso, me tocará de nuevo. Así que si algún día recibes un paquete sin etiqueta, con tu nombre escrito a mano, no lo abras, no lo toques, no lo mires, porque hay algo que te está observando desde dentro, y una vez que lo despiertas, ya no puedes apagarlo.